Hola, somos David Moreno Carmona y Jaime León Rosado. Y con esta presentación vamos a explicar las aplicaciones de la lógica en la resolución de problemas cotidianos. Citando a Pascual Iranzo, decimos que la lógica trata de investigar la relación de consecuencia que se da entre una serie de premisas y la conclusión de un argumento correcto. Otros autores también hablan de la lógica como una parte de la filosofía o como un método para llegar a una conclusión verdadera. La evolución histórica de la lógica ha dado lugar a mucha materia, de muchos tipos. Es por esto que podemos diferenciar claramente distintas lógicas, con similitudes y diferencias entre ellas. Algunos de los tipos de lógica serían: lógica formal, trata argumentos, enunciados y proposiciones desde el punto de vista estructural. Lógica informal, se centra en la semántica del argumento. Lógica simbólica, traduce los argumentos mediante símbolos para crear un nuevo lenguaje. Lógica no clásica, surge en contraposición a la lógica clásica. Lógica matemática, estudia sistemas formales para definir conjuntos, demostraciones o algoritmos usando un lenguaje formal. Y lógica computacional, que toma conceptos de la lógica matemática y la simbólica para aplicarlo al mundo de la computación. Podríamos decir que la lógica, tal y como la conocemos hoy en día, es fruto de la unión de diferentes concepciones de esta a lo largo de la historia, desde la lógica antigua de Aristóteles, pasando por el desarrollo del álgebra y la geometría en el siglo XIX, y por la idea de Ramón Llull y Leibniz de ser un lenguaje utilizado para razonar. De todo esto hasta su estudio como algo mucho más abstracto por parte de Bertrand Russell y Alfred North Whitehead en el siglo XX. Por tanto, ha estado muy presente en nuestras vidas desde la Edad Antigua, donde la lógica se desarrolló como una forma de analizar nuestros razonamientos principalmente en las culturas india, china y griega. En todas ellas ya se empezó a pensar sobre la lógica como una manera de analizar diferentes razonamientos de manera creíble y verdadera. Se puede decir que el creador de la lógica como campo de estudio fue Aristóteles, aunque sus predecesores ya habían inferido varias ideas al respecto en sus debates filosóficos. En un plano semántico y de forma del lenguaje, Protágoras fue uno de los primeros en estudiar las oraciones lógicas, además de Platón, que ya hablaba de negaciones y afirmaciones lógicas. Cabe destacar que el hecho de que se consideren enunciados verdaderos o falsos vienen de los estoicos, y la fórmula de sentencias si A, entonces B, de los megáricos. Sin embargo, fue Aristóteles quien introdujo desarrollos silogísticos y la utilización de variables. Más adelante, en la Edad Media, ya se decía que de dos premisas contradictorias se puede extraer cualquier tipo de conclusión. Pero en la Edad Moderna se dieron grandes pasos con la aparición de la lógica matemática, el cálculo lógico y la lógica de proposiciones para acabar con cualquier tipo de disputa en este ámbito, así aportándole una explicación más formal. En el siglo XIX se logra abstraer la lógica matemática y la teoría de clases es formulada por Boole. Venn, posteriormente, trató de representar cualquier proceso algebraico por medio de sus famosos diagramas. Y Bertrand Russell incluso pretendió proponer las matemáticas como una rama dentro del ámbito lógico. La lógica simbólica sufrió un distanciamiento de las matemáticas en el siglo XX y empieza a preocuparse por la interacción entre símbolos, acercándose así al mundo de la lingüística y la semántica. El ser humano se caracteriza, entre otras muchas cosas, por su capacidad para razonar, valorar y, en base al análisis posterior, tomar decisiones que concuerden con sus intereses. No actuamos por instinto, no tenemos roles preestablecidos como las abejas, no actuamos preprogramados por la naturaleza, sino que, teniendo en cuenta una serie de factores como el contexto o la cultura, interpretamos la situación. Esta interpretación de la que hablamos se ejecuta mediante el uso de la lógica. En nuestro seno tenemos interiorizado el pensamiento lógico y lo mostramos consciente e inconscientemente todos los días. Pongamos como ejemplo un día normal y rutinario. Suena la alarma a una hora acordada la noche anterior según factores como a qué hora empiezan las clases, si hay que hacer algo antes de ir o si hay que ducharse, y al despertar se valora según el sueño si se pospone la alarma o no. Es la hora del desayuno y se ve que apetece comer. Se elige entre café, té, leche y si tiene edulcorantes o si bien van solos. Toca irse a clase y ya en casa se piensa en la hora a la que hay que salir, según la distancia, el tiempo atmosférico o el estado físico, para no llegar tarde. Y así se suceden una serie de valoraciones que van marcando el curso del día. Detrás de cada decisión está intrínseca la lógica. La informática se ha convertido en una parte muy importante de nuestra vida. Por tanto, no podemos hablar de la resolución de problemas cotidianos sin tocar este tema, ya que, aunque sea indirectamente, la lógica está tras el funcionamiento de los aparatos que usamos para cosas tan diversas como hacer una operación en la calculadora del móvil, realizar un pago de comercio electrónico o el funcionamiento de cualquier programa. Es común en nuestro entorno que la gente tenga móviles, ordenadores, tablets y demás aparatos electrónicos. Sin ir más lejos,
El 81% de los españoles tenían en 2017 un smartphone. Todos estos dispositivos que usan la lógica para funcionar son herramientas casi indispensables para tanta gente. Y teniendo en cuenta que en 2012 era un 41% de la gente que disponía de estos elementos, podemos ver un claro crecimiento. Es la lógica la que está detrás de las bases de datos, la inteligencia artificial, los algoritmos, entre otras muchas cosas, siendo muy importante el papel de las personas que ejerzan la conversión del lenguaje natural al lenguaje lógico, ya que, de momento, las máquinas no pueden hacerlo por sí mismas. De acuerdo con el motivo del trabajo, podríamos ejemplificar usos de la informática en la vida cotidiana y la resolución, por tanto, de problemas. Una sería el problema de la comunicación a distancia y en tiempo real, la aplicación de mensajería. Al problema del cálculo de distintas operaciones de manera rápida y efectiva, el uso de la calculadora, y al problema de la búsqueda de información, las enciclopedias virtuales, y un sinfín de posibilidades más, desde el ocio hasta la productividad. La lógica argumentativa o informal es la parte de la lógica que se ocupa de los razonamientos y argumentaciones que realizamos al hablar en nuestra vida cotidiana, ya sea para discutir o tomar decisiones que repercuten en nuestras actividades diarias. La lógica argumentativa bebe de distintos conceptos, entre los cuales los más importantes que podemos enumerar son las afirmaciones, que describen una realidad que puede ser verdadera o falsa, los argumentos, que son una serie de premisas, junto con una conclusión, y las definiciones, que fijan el significado de una palabra. Ahondemos en los términos de afirmación y argumento porque son los más útiles para el caso de estudio de este trabajo. Afirmaciones. Como bien hemos visto anteriormente, las afirmaciones describen una realidad que puede ser verdadera o falsa. Pongamos el ejemplo de tengo un móvil. La oración puede ser verdadera o falsa, porque los datos pueden variar, no son verdades universales. Puedo tener un móvil o no, dependiendo de muchos factores. El dato introducido puede ser falso, al igual que tengo 32 años o hace frío. No son oraciones aplicables a cualquier universo. Argumentos. Son un conjunto de expresiones que representan un pensamiento completo, las cuales tienen una conclusión, quedando las demás como premisas. Los argumentos serán correctos siempre y cuando no puedan dar lugar a que sus premisas sean verdaderas y la conclusión falsa, lo cual crearía un argumento incorrecto. Veamos representados dos argumentos. Uno correcto, a la izquierda: si salgo a la calle hace frío, si hace frío puedo resfriarme, por tanto si salgo a la calle puedo resfriarme. Y otro incorrecto, a la derecha: si tengo gripe toseré. He tosido, por tanto tengo gripe. El argumento de la izquierda sería correcto, con dos premisas ciertas, así como su conclusión. En cambio, las premisas del argumento de la derecha son ciertas, pero su conclusión no. Es decir, es un argumento incorrecto. No por toser tienes que tener gripe necesariamente. Puedes toser por otros factores. Este análisis de argumentos nos es muy útil en el día a día porque lo aplicamos incluso inconscientemente en muchos casos. Es nuestro cerebro el que realiza los procesos necesarios para sacar la conclusión según los parámetros que le hemos dado a lo largo de nuestra vida. Antes de hablar de las relaciones entre la lógica y la psicología, conviene explicar por qué hemos seleccionado este tema como importante en este ensayo. La psicología es la ciencia que estudia nuestra conducta y, por tanto, influye diariamente en todas nuestras decisiones y acciones. Como hemos visto antes, a la hora de defender nuestra manera de pensar, argumentamos en base a la lógica, y, siendo capaces de argumentar de esta forma, no es raro suponer que la mayor parte de situaciones que pasan por nuestra mente estén sujetas a leyes lógicas. Al ser seres racionales, pensamos lógicamente, y por tanto, todo lo que tenga que ver con nuestro pensamiento, e incluso opiniones, puede ser tratado desde un punto de vista lógico. Autores como Piaget proponen la creación de la lógica psicológica como una nueva ciencia con la que explicar la psicología de una manera más objetiva. Otros lógicos, como Apostel, defienden firmemente el desarrollo de nuevas lógicas con las que formalizar los procesos de la inteligencia, puesto que la lógica de proposiciones es demasiado simple. Por otro lado, también hay que tener en cuenta lo que se conoce como efecto atmósfera. Esta teoría afirma que la lógica no tiene ninguna influencia en el pensamiento humano, sino que éste responde a otros factores, ya sean ambientales, emocionales, etc. Todo esto surge para dar explicación al hecho de que cometemos muchos errores a la hora de argumentar al no tender a la razón. Sin embargo, se podría considerar que, aunque muchas veces nuestros argumentos carezcan de lógica, el hecho de que recurramos a ellos solo puede explicarse por el hecho de que en ese momento sí que lo considerábamos lógicamente bien elaborados, por lo que, aunque no usemos la lógica de manera explícita, sí creemos que la empleamos correctamente. Esto, sumado a la explicación de especialistas en la materia, que afirman todo lo contrario, plantea el debate de si el pensamiento realmente atiende a motivos lógicos o bien extralógicos. Podríamos unificar ambas situaciones y ser conscientes de que, si bien lo que pensamos está influido por factores emocionales y creencias personales,
el factor racional suele estar presente, o al menos el deseo de ser lógicos en nuestras palabras, para así dar sentido a nuestras opiniones e ideas. En relación con lo anterior, resulta curioso cómo además el componente emocional y la moral puede afectar a la capacidad de decidir si algo tiene sentido lógicamente o no, como por ejemplo, partiendo de estas dos premisas, muchos criminales potencialmente peligrosos deberían ser condenados con pena de muerte y ese asesino en serie es un criminal potencialmente peligroso, podríamos derivar en una conclusión del tipo, ese asesino en serie debería ser condenado con pena de muerte. Es curioso cómo este argumento es aprobado racionalmente por muchas personas y cuestionado por otras tantas. En este punto trataremos el tema más importante de este ensayo, la resolución de problemas cotidianos utilizando la lógica. Ya hemos visto cómo resolver ciertos problemas como pueden ser entender otros argumentos y reconocer si son racionales o no desde la lógica, argumentar correctamente para que tenga más sentido lo que decimos, e incluso utilizar la lógica en programas informáticos para facilitar nuestra vida diaria. Hay un caso curioso que hay que mencionar que consiste en cómo un simple acertijo puede dar una lección de vida aplicable a nuestras circunstancias personales. Dicho acertijo, conocido como problema del pez rojo y propuesto por Einstein, consiste en adivinar a quién pertenece el pez rojo entre 15 personas que viven en 5 casas de colores diferentes. Este problema requiere el uso de la lógica para obtener la solución y además nos proporciona una lección que podemos aplicar a nuestro día a día. Además del ejemplo anterior, tenemos otros tantos como la influencia de los juegos basados en lógica y lingüística en el desarrollo cognitivo de los niños a temprana edad. Está científicamente demostrado que los niños acostumbrados a este tipo de actividades adquieren una mayor capacidad de asumir problemas cotidianos y responder ante ellos de manera mucho más racional y lógica, lo que a su vez implica una respuesta más rápida y eficaz ante estos. A continuación, dedicaremos un apartado a un asunto interesante como es el de la utilización de estímulos visuales para resolver problemas mediante razonamiento lógico. Marcos Bautista López Aznar, de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia de España, ideó una metodología basada en el diagrama de Marlow para resolver situaciones de forma lógica visualmente, pero estas deben ser planteadas como silogismos para poder aplicar el método. La utilización de este diagrama contribuye muy positivamente en la mejora del razonamiento lógico por el hecho de que utilizar imágenes ayuda a comprender mejor los fallos que más se repiten a la hora de razonar, como pueden ser las falacias de la afirmación del consecuente. Es muy importante tenerlo en cuenta en la educación, sobre todo a edades tempranas, y desde que se comienza a aprender en el sistema educativo, puesto que en el futuro podría suponer una mejora exponencial en el razonamiento lógico.